Damas, caballeros, sean todos bienvenidos a la Biblioteca Luis Ángel Arango de el Banco de la República. El día de hoy estamos muy satisfechos de estar reunidos para presentarles Señas para la Paz, un glosario en lengua de señas para conversar sobre paz. Me presento con todos ustedes, mi nombre es Cristian Briceño y soy profesional del Instituto Nacional para Sordos, INSOR, de la Subdirección de Promoción y Desarrollo. El día de hoy me acompaña mi intérprete David Burgos, quien me estará haciendo el apoyo con su voz. Para empezar con la programación y antes de dar inicio, quisiera que todos ustedes, si tienen alguna publicación por compartir referente a este evento, lo hagan en las redes sociales, pueden ser Facebook, Twitter, a través del numeral La Paz se toma la palabra. De esa manera pueden ustedes compartir todas las publicaciones relacionadas con este evento. Para empezar, quiero invitarlos a aprender algunas señas. Primero, la palabra de señas y segundo, la palabra paz. Esta es la seña para señas. Quisiera que por favor ustedes me sigan con sus manos también. Señas, con las manos en esta posición y con esta configuración, haciendo ese movimiento. Y ahora la palabra paz. Esta es la seña para paz. Podemos darnos cuenta que la palabra señas tiene esta configuración con las manos en esta posición y con los dedos en la forma como yo lo estoy haciendo. Entonces, para que ustedes por favor se graben esta seña. Y la seña de paz, quisiera verlos a ustedes haciendo estas señas, señas y paz. Señas y ahora paz. Es muy importante que a lo largo de este evento podamos seguir recordando nuestras señas y después ustedes podrán hacer también sus publicaciones haciendo las señas que aprendimos el día de hoy, señas y paz, a través del numeral que ya les di anteriormente. Para empezar, vamos a darle la palabra a la doctora Ángela Pérez, subgerente cultural del Banco de la República, quien nos dará una mayor contextualización sobre este evento. Bienvenida. Lo que hemos aprendido de señas de paz. Buenos días, bienvenidos. Es un gusto recibirlos hoy en la Biblioteca Luis Ángel Arango. Nos sentimos muy complacidos de recibir aquí a algunos representantes de la comunidad sorda, pues gracias a ellos hemos aprendido mucho en el desarrollo de la herramienta que les vamos a presentar hoy, Señas de Paz. Quiero agradecer en particular a Diego Barbosa, director encargado del Instituto Nacional para Sordos, INSOR, por habernos acompañado en este proceso. Saludo también a Ángela Anzola, alta consejera para los derechos de las víctimas, la paz y la reconciliación de la Alcaldía Mayor de Bogotá, con quien vamos a trabajar en el plan de apropiación de señas de paz, en el marco del proyecto Memoria en Señas, que esta institución viene desarrollando en la ciudad de Bogotá. Gracias también a todos y cada uno de los que están aquí y de los que han participado en este proyecto. Haciendo este proyecto nos sucedió lo que al buen maestro. Cuando nos propusimos enseñar, aprendimos. El glosario Señas para la Paz hace parte del baúl de herramientas La Paz se toma la palabra, liderado por la Sugerencia Cultural del Banco de la República, en el que entregamos herramientas físicas y digitales
a mediadores culturales en todo el país. Este proyecto se sustenta en la convicción de que, además de la voluntad política y de los cambios sociales que se requieren para construir paz en Colombia, también necesitamos palabras para nombrar esa realidad e imágenes para imaginarla. En 2016, una de nuestras mediadoras, María Isabel González, a quien creo que todos ustedes conocen, empezó a usar herramientas del baúl para entablar conversaciones con personas sordas de los clubes de lectura de la biblioteca. A través de las preguntas planteadas por las personas sordas en los clubes, descubrimos que no existía en lengua de señas colombiana una seña concreta que permitiera referirse a temas tan complejos como, por ejemplo, victimario, acuerdos de paz, justicia transicional, reparación. Y no es que las personas sordas no tuvieran los conceptos, es que ellos se atrevieron a expresar que estos no eran claros y que había que definirlos, hablar de ellos a profundidad y crear las señas concretas para comprenderlos mejor. Gracias a su análisis crítico, corroboramos la premisa inicial de la paz se toma la palabra. Parte fundamental de construir la paz es que podamos nombrar el horror que hemos vivido, deletrear las propuestas que se están implementando y atrevernos a imaginar lo que vendrá. Las personas sordas nos recordaron la situación de ese Macondo primigenio, donde las cosas eran tan nuevas que había que señalarlas con el dedo porque todavía no existían palabras para nombrarlas. Fue así como empezamos a trabajar de la mano con el INSOR y con el sociólogo Ricardo Francisco Daza para construir un glosario con las señas necesarias para referirse al momento histórico que estamos viviendo. Los participantes, a quienes siempre daremos las gracias por su excelente trabajo, definieron las palabras y decidieron dividirlas en 4 capítulos. El conflicto, lo que deja el conflicto, el proceso de negociación y lo que sigue. Y así llegó otra enseñanza. Todos necesitamos entender un antes, un durante y un después para ordenar nuestras conversaciones sobre conflicto y paz y dar contexto e historia a lo que está sucediendo. Nos acompañó también Juan Manuel Ramírez, quien plasmó las imágenes que sirven de ilustración a cada uno de los conceptos del glosario. Por todo esto, Señas de Paz no es solo un glosario para personas sordas. Es más bien una herramienta creada con los sordos para todos los públicos. La forma de edición del glosario permite su uso compartido entre señantes y hablantes. Y más que un instrumento para enseñar conceptos, que sin duda lo es, Señas de Paz es una herramienta que permite provocar reflexiones, ilustrar el debate y continuar la conversación. Muchas gracias a todos y bienvenidos. Muchas gracias, doctora Ángela, por sus palabras. Siguiendo con el programa, ahora queremos escuchar al señor Diego Barbosa, director encargado del Instituto Nacional para Sordos, INSOR. Lo escuchamos. Bueno, buenos días.
Muchas gracias. Yo creo que lo primero a decir acá es mandar un mensaje muy claro de felicitación al Banco de la República por una tarea que no emprendió solo con este proyecto, sino que ya lleva buen tiempo, y es de abrir las puertas institucionales, abrir las puertas de ese gran patrimonio que es el conocimiento y la cultura a la comunidad sorda. Este es un mensaje que queremos aprovechar este escenario para dar muy claro desde la institucionalidad que hay de las personas sordas, es de felicitaciones. En realidad que ustedes nos han servido de pretexto para decirle al resto del Estado, que es nuestra tarea, precisamente como INSOR, que este tema se puede empezar a hacer, ¿sí? Que tiene realmente la posibilidad de generar espacios no solo de acceso a la información, sino de participación efectiva, y los ejemplos que ustedes ya le están dando al país en eso nos sirven a nosotros en nuestra tarea de hacer de que esto se haga parte precisamente de la mayor parte de rincones que tiene el Estado. Así que lo primero sea transmitirles esa muy sincera felicitación por un proyecto que ya lleva buen tiempo y que tenemos hoy productos como los que vamos a conocer. Así que, pues, doctora Ángela, María Isabel, Natalia, lo primero, muchas gracias por el espacio, por el escenario que nos permite realmente hacer con cosas significativas nuestro trabajo mejor. Por otra parte, pues no puedo dejar de señalar con algunos nombres todo lo que ha sido el aporte del equipo interno de trabajo del INSOR, que con el liderazgo de Alejandro Márquez, con la participación de muchos de nuestros compañeros sordos, ahí está Eliezer, está Andrés, está Juliana, seguramente se me escapará alguno, pero claramente con una firme convicción de la utilidad también que tienen estas tareas que estamos desarrollando conjuntamente en términos de aceptar el reto de que participemos dentro de la agenda que la sociedad nos está pidiendo en este momento, y es que precisamente discutamos hacia dónde va este país en términos de paz. Esto es claramente señal del compromiso institucional, pero yo quiero remarcar una cosa, es el compromiso personal que han tenido todas estas personas en este proyecto y que para nosotros al final se vuelve el diferencial porque sabemos que precisamente ese compromiso nos va a llevar a profundizarlo. De ahí decir un poco en términos de cómo se ve esto al futuro es, pues ya tenemos un glosario, ¿sí? Creo que el antecedente acá se explica muy bien de dónde surge esa necesidad, que no surge en todos los escenarios. Nosotros cuando vamos a trabajar en otros terrenos como el de la justicia, la educación, incluso el tema de la salud, pareciera que esta es una necesidad en todos esos terrenos. Pero aquí hay un hecho específico que a mí me ha parecido, o así lo registro yo, esto ha sido pretexto para entender cómo desde la institucionalidad en realidad podemos abrir las puertas a la participación. Es bien diferente si vemos el alcance de esto simplemente como la habilitación de unas palabras, de unos sentidos, de unos significados para poder entender un tema, a cuando lo trascendemos a que esto realmente es un acto, yo diría, de escala fundacional para promover espacios de participación en la sociedad colombiana. Y creo que está enseñando algo muy interesante. A mí me gustaría ver, ya como ciudadano, una ciudadanía colombiana activa discutiendo el significado de la paz, discutiendo el sentido profundo que tiene construir una sociedad en términos de la reconciliación, en términos de las formas en las que vamos a superar los conflictos. Y yo como ciudadano siento que eso no lo estamos haciendo, que no estamos haciendo en realidad eso que va después de las palabras, pero que son las palabras precisamente el pretexto para empezar a hacerlo. A mí, insisto, como ciudadano colombiano, me gustaría estar en un momento en el que como colombianos estemos discutiendo si la paz es o no un bien público, ¿sí? Si tenemos lugar a dudar de si la paz es importante o no. Creo que es una discusión, si todos la vemos hacia afuera, independientemente de orientaciones políticas, es una discusión que deberíamos estar dando, de si es necesario realmente cuestionar tanto la paz como una dirección en la sociedad. Creo que eso es lo que está pasando acá. Cuando llegamos al glosario, siento que parte de la discusión y del fondo de lo que esto ya se materializa como un valor de patrimonio en conocimiento, es que llegando a ese glosario hemos dado también esa discusión. Claro, en un escenario por ahora, digamos, del equipo que se dedicó a hacerlo y del diálogo que la biblioteca tiene con la comunidad sorda
al menos acá en Bogotá. Pero ahí es donde, por fortuna, y creo que también hay que señalarlo acá muy importante, hoy tenemos los socios para seguir trasladando esa discusión afuera, y lo hemos empezado a hacer. O sea, acá además de la biblioteca está claramente el Centro Nacional de Memoria Histórica, con el que también nos hemos dado a la tarea de recorrer el país intentando buscar esas razones para dialogar sobre el conflicto y, por supuesto, también con el liderazgo del Centro de Memoria Histórica, de Memoria, Paz y Reconciliación del Distrito. Van sumándose estos elementos y ¿qué podemos ver hacia adelante? Una comunidad sorda invitada a una participación activa frente a la discusión de lo que hoy es la agenda nacional. No es un tema menor, es un tema al que estamos convocados todos como ciudadanía y estamos presentando acá herramientas para hacer eso habilitante. Eso que hoy hace el Banco de la República acá a esta escala tiene impacto nacional, tiene realmente la oportunidad de habilitarnos todos esos espacios de participación a nivel nacional. Por lo tanto, el reto, digamos que lo hemos aceptado entre todos. ¿Sí? Mientras hemos intentado ir a recuperar la memoria en el territorio a través de la comunidad sorda, al mismo tiempo la biblioteca va haciendo su tarea de generar todos estos elementos que nos habilitan para profundizar en esa discusión. Veo yo incluso hacia el futuro cómo estos ejercicios de coordinación interinstitucional nos van a llevar a marcar un poco el ejemplo de cómo vamos en Colombia a generar participación frente a este largo proceso de construcción de paz que aparentemente, digamos que parecía que empieza solo hasta ahora cuando estamos en ese escenario de firmar acuerdos de paz, etcétera, pero que en realidad la sociedad colombiana lo viene haciendo desde hace décadas, ¿sí? Pero hoy con esta visibilidad y aprovechando el impulso y la fuerza que la paz le imprime a esta sociedad en términos también de inclusión, porque la paz también es inclusión, de ahí es donde vamos a sacar esos referentes para vernos en equidad y la comunidad sorda siento yo que va a ser en esto muy relevante frente a lo que le tiene que enseñar al resto de la sociedad de la manera en la que se discute el fondo de nuestras diferencias. No solo por ser una población con unas particularidades muy claras, ¿sí? Unas particularidades lingüísticas, sino porque viene esa capacidad de también traernos su memoria histórica, traernos cuáles son esas apuestas para construir un país, ¿sí?, que sea capaz de superar sus conflictos y sea capaz de mantenerse en paz para, en general, de ahí sí empezar a hacer una promoción de derechos de, ojalá, una estructura definida en el tiempo y que, digamos, que podamos declarar que fue dialogando sobre la paz que logramos en definitiva construir una sociedad más equitativa y más justa. Entonces, yo veo esas implicaciones en este producto, que empieza siendo una excusa para tener un diálogo acá en este espacio concreto de la Biblioteca Luis Ángel Arango, siento que tiene esas implicaciones. Y creo que es precisamente en esa sociedad con estos otros agentes interinstitucionales que lo vamos a lograr. Ya hemos dado unos pasos este año y lo vamos a profundizar el otro. Esto sigue siendo una cosa en la que cada institución está colocando cada vez más un aporte adicional y ya nos veremos en otro tipo de resultados en donde les digo, creo que este ejercicio va a ser ejemplo para todo el país en lo que es hoy la agenda nacional y pública más importante, que es cómo vamos a construir la paz en este país. Así que nuevamente a todos, muchas gracias y pues ya lo que queda es que veamos y nos emocionemos con ese producto tan muy bien hecho que quedó y que empecemos a soñar cómo lo vamos a utilizar. Entonces, mil gracias a todos. Muchísimas gracias al señor Diego Barbosa. Siguiendo con el programa, queremos invitar ahora a una persona sorda. Él es Diego Armando López. Diego, usted el año pasado acompañó a la biblioteca haciendo la mediación con la comunidad sorda sobre conversaciones referentes a violencia, conflicto armado, acuerdos de paz, entre otros. ¿Podría contarnos brevemente cómo fue esa experiencia? Buenos días para todos.
Primero que todo, darle un sentido de agradecimiento a la Biblioteca Luis Ángel Arango y a todas las personas que están hoy participando de este evento. También darle mi sentido de agradecimiento a todas aquellas personas que participaron en la construcción de este producto que hoy denominamos Señas para la Paz. Me preguntaba respecto al proceso. Ok, es que estoy un poco disperso. Realmente la Biblioteca Luis Ángel Arango ha liderado unas mesas de trabajo hace un cierto tiempo en relación con los acuerdos de paz. Hemos estado haciendo unas mesas de trabajo relacionadas con lo que ocurre en el contexto mundial y de allí surgen ciertas reflexiones con respecto a la literatura, no solo la literatura, el arte, la cultura, la poesía, la música, entre otros temas, en donde las personas sordas han estado muy activas participando en relación con cómo sería el sujeto sordo en relación con ese contexto mundial. En ese orden de ideas, entonces, en el marco de esos clubes de lectura, surge lo que nosotros estábamos viviendo en una situación actual de nuestro país, que eran las negociaciones que estaba adelantando el gobierno con este grupo al margen de la ley. Muchas personas sordas presentaban sus inquietudes reiteradamente respecto a qué estaba sucediendo, por qué se estaba demorando tanto el asunto y qué era lo que estaban adelantando estos funcionarios del gobierno allá en La Habana, en Cuba. En compañía con María Isabel, la mediadora de aquí de la biblioteca, pensábamos en cómo hacer una estrategia interesante y útil para que pudieran darse estas lecturas en relación con lo que estaba ocurriendo con los acuerdos de la paz allá en La Habana. Realmente era importante que nosotros pudiéramos darle a entender a la comunidad cómo surgió el conflicto, por qué estaban dándose esas negociaciones allá en La Habana y qué iba a pasar después, cómo se iba a dar el posconflicto. Entonces, muchas personas sordas estuvieron participando activamente en esas sesiones de lectura. Sin embargo, una persona sorda, una mujer sorda, que nace en el Chocó y vino, participó, que ahorita está residiendo activamente aquí en Bogotá, ella se cuestionaba un poco acerca de su experiencia de vida y nos permitió conocer un poco cómo era su situación actual de desplazamiento, que en vista del desplazamiento ella tuvo que venirse con su familia, huir de su lugar de residencia. Ella nos contaba un poco su experiencia y en vista de ese relato, de ese testimonio, nosotros le preguntábamos, y bueno, ¿cómo te han ayudado a ti las autoridades, el gobierno, qué ha hecho por ti? Ella decía, pues la verdad es que yo no me reconozco, yo no sé si soy desplazada, si soy víctima del conflicto. ¿Qué es eso, víctima del conflicto? Cuando ustedes hablan de desplazamiento, ¿a qué se refieren? Esa seña que utilizan para desplazado, ¿qué es? Entonces empezamos a hacer esos debates, empezamos a indagar un poco en el diccionario, cuáles eran los conceptos que se estaban utilizando en esos acuerdos de paz, y nos dimos cuenta que realmente era muy interesante poder hacer una discusión en torno a estos conceptos, porque nos dimos cuenta que esos conceptos no eran conocidos por la comunidad. Así que realmente llegamos a muchas reflexiones, porque muchos sordos nos expresaban qué era lo que se estaba tratando de dar a entender a través de esos conceptos. También tuvimos la oportunidad de conocer la experiencia de vida de otros sordos que venían de la ciudad de Medellín y que ahora viven aquí en Bogotá, y nos contaban un poco cómo se da esa violencia o cómo ellos estaban viviendo, estaban sufriendo el conflicto desde su territorio, en su contexto, y cómo ellos lo estaban visualizando, porque realmente una cosa es visualizar lo que está ocurriendo, pero sin entender qué era lo que estaba dándose. Sabemos que muchas veces los medios de la comunicación dan la información, pero muchas personas sordas no pueden acceder a esa información. Entonces, en conversaciones con María Isabel pensábamos en cuál podría ser la mejor estrategia para darles a conocer los capítulos que están contenidos en los acuerdos de paz, y que así de alguna u otra manera paulatinamente se pudieran dar a conocer esa información y que fuera digerible para la comunidad que participaba activamente en estos clubes de lectura. Sabíamos que nos hacía falta mucha información y por eso surge la idea de que pudiéramos hacer este glosario de listas de palabras, de conceptos y de señas para la paz. Entonces, durante esas reflexiones, esos diálogos, esas discusiones, veíamos que era muy importante no solo darles el concepto. Por ejemplo, cuando hablamos de la palabra conflicto o de víctima o de desplazado, algunas de estas palabras fueron motivo de discusión para el club de lectura, pero también nosotros queríamos que ellos nos dieran qué era lo que estaban entendiendo por la seña, cuál era el sentido, el constructo que ellos tenían de cada una de esas señas. Sabemos que no es una
prioridad que nosotros estandaricemos la seña para cada uno de esos conceptos, sino que pudiéramos tener una equiparación de lo que realmente se está entendiendo por ese concepto en este documento oficial de los acuerdos de paz. Que pudiéramos hacer una indagación de los significados, del constructo, que no, sin que pudiéramos cuestionar si la seña era o no para el concepto, pero que realmente fuera algo que entendible para ellos y aplicable también al contexto. Gracias. Bravo, un aplauso para él. Bueno, este aplauso es audible para las personas oyentes, pero teniendo en cuenta para las personas sordas que nos acompañan el día de hoy, para esta persona sorda, el aplauso es de esta manera. A continuación invitamos a la señora Natalia Guarnizo, quien nos presentará entonces Señas para la Paz. Bienvenida. Buenos días. Bueno, voy a presentarles muy brevemente Señas para la Paz. Tiene dos formatos. Entonces, un formato en DVD, que es un disco, algunos de ustedes lo han visto ahorita, pero los vamos a invitar a que quienes quieran recibirlo nos den sus datos a la salida y se lo haremos llegar. Estamos construyendo, junto con el INSOR y algunas otras instituciones aliadas, un plan de distribución de este DVD, porque obviamente la idea es que llegue a la comunidad sorda a través pues, de los canales institucionales y de las organizaciones que tienen relación con la comunidad. La versión en DVD, ustedes van a encontrar un manual de uso. Es importante ver este manual de uso porque una de las cosas que dice el manual de uso es que esta es una herramienta que está hecha para ser activada por un mediador, es decir, para generar discusiones, conversaciones en grupo. Puede ser interesante verla en su casa, dura 1 hora y media aproximadamente todo el video de corrido, pero realmente para potenciar su efecto y para usarla, pues ha sido realmente construida para que se puedan generar conversaciones. Nos interesa mucho también que puedan generarse conversaciones como esta, entre personas señantes y hablantes, discusiones, y en ese manual de uso hay algunas ideas de cómo utilizar la herramienta. Se dice, por ejemplo, que los conceptos que están aquí no son conceptos cerrados, que esto sirve para abrir discusiones sobre los diferentes significados. Entonces, no es un diccionario, es un glosario. Tenemos también la versión online en la página web, que les voy a mostrar un momentico rápidamente cómo está construida para que ya luego empecemos a ver algunos de los videos en discusión y en conversación con los participantes que construyeron la herramienta con nosotros. Entonces, ustedes se encuentran, les voy a hacer como el camino y después verán cuál es el link. En la página principal, banrepcultural.org del Banco de la República, ustedes se encuentran en la primera página este proyecto que se llama La Paz se toma la palabra. Si ustedes hacen un clic en La Paz se toma la palabra, les abre esta página, que es la página principal del proyecto. Aquí ustedes van a Hagamos las Paces y entran a Señas para la Paz. Ahí encuentran la página de Señas para la Paz. El glosario está organizado, como lo hemos contado, en 4 capítulos. Tenemos también una acerca de, en donde se va a encontrar pues, una presentación y los créditos, un manual de uso que sugerimos que sea leído antes de iniciar, digamos, el uso de la herramienta. Y cuando ustedes entran, por ejemplo, en uno de los capítulos, en el conflicto, van a ver que se despliega la lista de palabras relacionadas en este grupo. Cuando ustedes hacen clic sobre una de esas palabras, ya pueden ver el video. Estas son las ilustraciones que hizo Juan Manuel Ramírez, que fueron también trabajadas con el grupo de participantes. Básicamente así funciona la herramienta. En el DVD pues van a encontrar prácticamente la misma manera de exponer.
de exponer los diferentes capítulos. Entonces, realmente era, pues, muy brevemente mostrarles cómo funciona, porque ahora ya vamos a entrar en una conversación en la que vamos a poder ver también algunos de los videos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Un aplauso por esta herramienta. Bien, vamos a hacer un paréntesis. Quisiera entonces que recordemos el concepto o la palabra de señas. ¿Cómo era la seña para señas? Muy bien. ¿Y paz? ¿Cómo se configura esta seña? Perfecto, muy bien. Esta herramienta es muy útil para que todos podamos aprender lengua de señas y recuerden que podemos compartir nuestras publicaciones con el numeral La Paz se toma la palabra. En este momento vamos a invitar de manera muy especial a unos panelistas quienes nos contarán su experiencia desde todo el proceso que se llevó a cabo para trabajar en esta herramienta. En primera instancia, queremos invitar al señor Ricardo Daza. Ricardo es coautor de los significados de esta herramienta y además él es sociólogo de la Universidad Nacional. Bienvenido. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? ¿Estamos bien? Ok. Ahora vamos a invitar al señor Boris Pérez. Boris es una persona sorda y es licenciado en Ciencias Sociales. Él fue el interlocutor en la escritura de los significados y apoyó al equipo de personas sordas presentadoras del glosario en la traducción y en la grabación. ¿Cómo estás, Boris? Muy bien. Hola, muy buenos días para todos. Espero que estén muy bien. Bienvenidos a este espacio. Ahora queremos darle paso, queremos invitar al panel a Juan Manuel Ramírez. Juan Manuel es el ilustrador de las imágenes que acompañan cada término en este glosario de paz. Juan Manuel es artista plástico de la Universidad Nacional, dibujante y profesor universitario. Como les decía, Juan Manuel es profesor de dibujo de la Universidad Nacional. A continuación queremos invitar a Diego López. Diego López es licenciado en lengua castellana y presentador en Señas para la Paz. Por último, invitamos a Juliana Rocha. Juliana Rocha es tecnóloga en entrenamiento deportivo y presentadora en Señas para la Paz. ¿Las personas sordas nos observan claramente? ¿Nos observan bien? Está perfecto. Ok. Bueno, para las personas oyentes es un poco más fácil la comunicación porque nos pueden escuchar a través del audio. Vamos a esperar un momento mientras organizamos tema de cámaras para poder proyectar la información. Y que cuando hagamos nuestras señas seamos enfocados. Doctora Ángela, usted podría… Gracias, muy amable. ¿Nos observan bien? Ok, muchas gracias. Bueno, en este espacio vamos a socializar con este equipo de trabajo todo el trabajo que se realizó para llegar a esta herramienta de señas para la paz. En primera instancia, queremos hablar con Ricardo, queremos hacerle una pregunta. Ricardo, ¿para qué sirve una obra como Señas para la Paz? A ver, para tener un lenguaje común entre los sordos y la comunidad hablante.
si no tenemos unos conceptos comunes, si nuestros mensajes están cargados de emociones encontradas, de emociones que se polarizan, si para referirnos a las mismas cosas utilizamos términos opuestos, contradictorios, inclusive que se niegan los unos a los otros, no avanzamos en poder hablar y en poder conversar. Creo que con esto lo que hacemos es tratar de incluir a la población sorda en la conversación pública sobre la paz, sobre los acuerdos, formulando una base de sentido común que nos permite continuar esa conversación pública. Muy bien, muchas gracias. Ahora queremos preguntarle a Boris. Y la pregunta para Boris es la siguiente. Durante el proceso de producción de Señas para la Paz, usted hizo la sugerencia de incluir palabras y darle el contexto al contenido con el acuerdo de paz que se firmó con las FARC. ¿Cuál es la razón? ¿De dónde surge la idea de incluir términos como circunscripciones especiales de paz, por ejemplo? ¿Por qué hubo la necesidad de incluir esos términos? Primero que todo quisiera asegurarme de que las personas sordas que están aquí presentes me están viendo bien. Ok, tal cual como lo estaba mencionando, ¿sí me están viendo bien? Perfecto. Tal cual como lo estaba mencionando Ricardo Daza, en algún momento se hizo una recopilación de una lista de palabras que iban a pertenecer al glosario, que eran en un primer momento desconocidas por la comunidad sorda, digámoslo así. Ellos no conocían o tenían debilidad respecto a lo que se estaba entendiendo realmente por ese concepto. Esto inició más o menos alrededor del mes de mayo, en donde se empezó a hablar acerca de la circunscripción, una palabra que realmente generó mucho debate y mucha reflexión. También otra palabra, por ejemplo, zona veredal. Realmente esas dos palabras, nosotros decimos, ¿por qué escoger esas? Realmente era una oportunidad valiosa para que muchas personas que estaban participando de estas mesas de trabajo pudieran conocer el concepto y pudieran relacionarlo con su vida cotidiana, con el contexto, con la comunidad sorda, con lo que se estaba dando en los acuerdos de paz que se estaban firmando en La Habana, y que tomaran también una postura realmente participativa frente al tema. Entonces, por eso me ocurrió a mí que pudiéramos también nosotros hacer unas mesas de trabajo de reflexión en torno a esos conceptos que pudieran servir para que pudiera generar el debate, la reflexión y fuera un espacio de participación para la comunidad sorda. Muchas gracias. En relación a esto, quisiera presentarles un video precisamente de esta herramienta donde se habla de las circunscripciones. En el territorio colombiano, los ciudadanos desarrollan su participación democrática a través del voto para así elegir sus representantes en el gobierno. Desde que surgió el conflicto armado, hay zonas que fueron muy golpeadas por el conflicto. Resguardos indígenas, comunidades afro, campesinos, entre otros. Normal por la guerra y en consecuencia no se ha dado la participación política y democrática de estas víctimas. Las circunscripciones especiales de paz son 16 zonas donde los habitantes elegirán un representante en las elecciones ordinarias y votarán además por un segundo candidato de listas de organizaciones sociales, movimientos de ciudadanos, resguardos indígenas o consejos comunitarios afro para un total de 32 representantes. Es importante decir que los candidatos no hacen parte de antiguos grupos guerrilleros.
y que los elegidos serán sustituidos al finalizar su periodo por otros representantes votados por las mismas circunscripciones. Esto se realizará para las elecciones de Cámara de Representantes durante las votaciones del 2018 y del 2022. Muy bien, es importante aclarar que este video hacía parte de lo que nos explicaba Boris acerca de circunscripciones, pero sí quisiéramos aclarar que los subtítulos no necesariamente deben ir ligados al discurso en lengua de señas. Sí están los conceptos en las dos lenguas, pero en lengua de señas se debe hacer una expansión. Es por esto que quizás los subtítulos terminan y la lengua de señas continúa en su discurso, o puede suceder de la forma contraria. Esto obedece a la estructura gramatical de las dos lenguas. Quizás si ustedes se preguntaban eso, pues quería hacerles la aclaración. Muy bien, ahora continuaremos entonces con Diego. Diego, frente al concepto de violencia, por ejemplo, ¿cuáles fueron los nuevos significados con los cuales se encontraron las personas sordas en temas relacionados con este concepto, con el concepto de violencia? ¿Podrías, por favor, explicarnos desde tu experiencia y tu trabajo? Ok, el trabajo que adelantamos con el equipo que estaba trabajando precisamente en esto realmente nos dio una experiencia muy enriquecedora y también nos generó muchas reflexiones, en particular dos. Por un lado, inicialmente fue analizar la complejidad y la profundidad de intentar hacer la traslación de un concepto de una lengua a otra, porque realmente se trata de hacer una metalingüística, un ejercicio de metalingüística en donde nosotros podamos realmente entender y ser conscientes de cómo se está interiorizando esa seña. Y por otro lado, la reflexión gira en torno a ese concepto que se da en español y que realmente no solo tiene un significado en un solo contexto, sino que también depende de muchos otros contextos. En particular, la seña para violencia, muchas veces cuando nosotros la hacíamos en esos grupos de lectura con los sordos, ellos tienen unos imaginarios de violencia física, de arrojar material, objeto para causar daño. Eso es lo que realmente está en el imaginario de las personas sordas cuando hablan de violencia, pero cuando leíamos el documento decíamos, sí, por un lado habla de la violencia física que se puede estar generando, pero también puede tener una connotación peyorativa, pero también puede tener un sentido distinto. Entonces, ¿cómo dar a entender ese concepto? No es que se esté utilizando mal la seña de violencia, porque realmente se está utilizando bien y los sordos la están entendiendo así, pero la idea era que pudieran también no solo imaginar ese concepto de violencia desde las acciones que se pueden producir a través de la violencia, sino que también puede haber otro tipo de violencia como la verbal, no solo la física. Entonces, poder integrar esos dos imaginarios en un solo constructo que pudiera darse en una sola seña y que no solo se pudiera hablar de violencia física, sino también de otro tipo de violencias que también se dan en el entorno. Entonces, surge la discusión, no fue fácil, reflexionamos mucho en torno al tema, decidimos finalmente dejar la seña de violencia, pero también hacer, digamos, una traslación de lo que realmente se estaba dando a entender por violencia. Y como lo mencionábamos inicialmente, se trataba no solo de que las personas pudieran compartir sus experiencias, sino que también que no fuera un concepto limitado, sino que también se pudiera expandir y se pudiera ampliar a lo que realmente se estaba tratando de dar a entender. Muy bien, entonces otro paréntesis. La persona encargada de hacerle voz a mi compañero Diego es David Cuellar. Así como pasaba con los subtítulos, mi compañero Diego terminó de señar y podíamos notar que David seguía hablando. Esto obedece nuevamente a la estructura de las dos lenguas. Ahora, frente al concepto de violencia que acabamos de ver, vamos a ver un video. Ímpetu, fuerza, empleo de la fuerza para hacer daño a otros, para herir o matar. Cuando hablamos de violencia podemos referirnos a ella en dos situaciones distintas.
La violencia surge entre dos personas o grupos cuando no se logra resolver un conflicto mediante la discusión y el acuerdo. Cuando la violencia ocurre entre grupos organizados, armados y entrenados, se produce un conflicto armado. En otro contexto, la expresión violencia no se refiere a un daño físico, por el contrario, hace referencia a la violencia institucional que surge en el Estado, sus instituciones y entidades, al vulnerar los derechos de los ciudadanos en distintas formas de injusticia, inequidad y discriminación. Entre ellas las situaciones de desplazamiento y desarraigo. Un ejemplo de violencia institucional es cuando una persona desplazada a causa del conflicto armado desea recuperar su territorio. Acude al Estado en busca de apoyo y éste lo ignora vulnerando sus derechos. Este tipo de violencia es más difícil de detectar y exige cambios conscientes de actitud por parte de los ciudadanos para eliminarla. ¿Pudieron notar entonces cómo se trabajó este concepto? Porque de esta manera, a través del lenguaje, podemos entender todos este concepto y tener un lenguaje común. Ahora hablaremos con la persona responsable de ilustrar todo este proceso. Juan Manuel, ¿podría contarnos cómo fue todo este proceso de ilustración de las palabras frente a todos esos conceptos de paz? ¿Podría contarnos sobre alguna en especial? Hola, buenos días. Perdón. Bueno, el proceso es muy interesante porque para pensar en ilustrar un concepto hay que tener en cuenta varias cosas, como tener claro el texto que voy a ilustrar y tener clara una técnica para trabajar la imagen. Para trabajar, no sé, como pensar en, no sé, digamos, la técnica es importantísima porque, por ejemplo, para este trabajo yo hice una propuesta de hacer un dibujo gestual que fuera como rápido de hacer y que además me sugirieron que el dibujo tuviera que estar hecho donde existiera figura humana, de la cintura hacia arriba o en lo posible como hacer énfasis en el rostro. Entonces había que pensar en hacer un dibujo rápido, pensar en un concepto, en el concepto y trabajar la imagen, pensar en cómo expresar con figura humana un concepto de estos del glosario. El proceso es difícil, es muy bonito también. En este proceso también aprendí y confirmé cosas en mi experiencia como ilustrador, y es que para mí es muy importante que la imagen complemente un texto y que al verse la imagen junto con un breve texto que la explica, la imagen dé la sensación clara de
de lo que se está hablando. Entonces, en algunos casos fue muy difícil porque, por ejemplo, para ilustrar la palabra reconocimiento, tenía que pensar cómo hacer para que existiera una persona, una figura humana, un rostro que explicara ese concepto, esa palabra. Ilustrar esa palabra fue muy difícil, fue una de las más difíciles porque había que pensar como en figura humana. ¿Qué gesto hace una persona como reconociendo a alguien o reconociéndose a sí mismo o algo así? Entonces, hablando con María Isabel, pensamos en un concepto que era como reconocimiento de la historia. Entonces, se me vino una idea a la cabeza y era pensar en que un abuelo o una abuela le cuenta a su nieto o nieta algo de la historia del conflicto que ha habido de guerra en Colombia, pues todo el conflicto que ha habido por los 50 años. Entonces, la idea era como mostrar a una persona adulta, mostrándole a un niño cómo era eso, como reconocer la historia. No sé si fui claro, ¿sí? Claro que sí, muchas gracias. Ahora tenemos una pregunta para Boris. Boris, en su equipo de trabajo se detuvieron a estudiar los diferentes significados para el concepto de reconocimiento. ¿Cómo lo hicieron? ¿Qué decisión tomaron frente a este concepto? Cuéntanos, por favor. Bien. Con respecto a la palabra reconocer, muchos de nosotros sabemos que el significado de reconocer no es único, sino que tiene también muchos otros significados y de allí se desprende que la seña no sea única para esa sola palabra. Por un lado, podríamos hablar de la seña de reconocimiento por algo importante que ha hecho alguien, pero también, por ejemplo, si es el caso, también en el caso de temas de trabajos manuales, se puede reconocer algo manual. Pensábamos en una situación y reflexionábamos, no sé si ustedes recuerdan recientemente la noticia de un país específicamente de lo que está sucediendo con la situación de España y Cataluña, que ahorita están fraccionados y todo el mundo tal vez podría estar utilizando la seña específicamente para esa situación de reconocimiento, sería la seña que aplica para la situación. Otro ejemplo podría ser, por ejemplo, cuando hablábamos de guerra, de la Segunda Guerra Mundial, y hablamos específicamente de una población afectada, por ejemplo, la comunidad rom, y de la eugenesia o castración selectiva que se le hizo también no solo a las comunidades rom, sino a los judíos. Podríamos hablar de la seña de reconocimiento específicamente en ese constructo para esas dos situaciones. Cuando leíamos los textos que nos pasaba Ricardo, yo pensaba específicamente en esas situaciones y tuve la oportunidad en ese momento de estar en Santa Marta y le preguntaba a una persona qué entendía por reconocimiento. Me decía, no, es algo importante que ha hecho y se le reconoce ese logro. Era como una acción positiva. Luego discutíamos en las mesas y con el equipo de trabajo si realmente aplicaba o no la seña de reconocimiento para lo que se estaba tratando de dar a entender. Y nos dimos cuenta que no podríamos utilizar una seña en específica para todos esos significados. Así que específicamente no estamos hablando de algo en particular, sino que estamos hablando de las acciones negativas, de lo que ha ocurrido con el conflicto que se está dando entre estos dos grupos que están en conflicto y que tienen que aceptar de alguna u otra manera, asumir de alguna u otra manera su responsabilidad.
Entonces aplicaba más la seña de aceptar la responsabilidad o lo que estaba ocurriendo. Y con respecto al grupo que está al margen de la ley, las FARC-EP, estábamos hablando de un reconocimiento, pero hacíamos esta seña de aceptación o de asumir en ese momento de la historia, tal cual como habíamos comentado en el caso particular de la Segunda Guerra Mundial, del genocidio que hubo, de todo este maltrato y este daño que se le hizo a estos grupos poblacionales. Se trataba también de que nosotros pudiéramos reconocer todo el daño que se ha causado a lo largo de la historia y traerlo al presente, asumir ese daño que se había hecho y que se ha causado y reconocer de alguna u otra manera todo lo que estaba ocurriendo, lo que ya había ocurrido. Entonces podríamos pensar que tal vez estamos hablando de otra cosa y que podría ser una situación distinta, pero realmente aplicaba esta seña para lo que se estaba dando a entender en ese documento oficial en donde se estaban hablando de los acuerdos de paz. Entonces decidimos utilizar esta seña de asumir o de aceptar lo que estaba ocurriendo, del daño que se había causado. Y también quisiera aprovechar este espacio para hablar de que era un momento de que nosotros pudiéramos también dejar a un lado esas discusiones, confrontarnos, y por eso no solo hablábamos del significado literal de lo que nosotros entendíamos por reconocimiento, sino que también tendríamos que pensar en esos otros conceptos, en esos otros significantes que se le podría dar al concepto. Entonces, no solo es pensar en el concepto en español, sino también cómo se puede traslapar a la lengua de señas, pero teniendo en cuenta los significantes, el sentido, la estructura de cada una de esas dos lenguas que tienen estructuras distintas y que los conceptos pudieran ser similares. Esa fue básicamente la experiencia. Muchas gracias, Boris. Entonces ahora veamos un video donde se nos explica todo este proceso frente a la palabra o al concepto de reconocimiento. Reconocimiento. Significa aceptación. Puede referirse a reconocer la responsabilidad de un hecho o de algún error, o reconocer a otras personas y sus opiniones y considerar que merecen respeto, aunque no estemos de acuerdo con ello. También puede referirse a tener en cuenta un hecho histórico con el cual no se estaba relacionado, no ignorar aquello que hace parte de la historia. Muy bien, ahora queremos escuchar a Juliana. Juliana, cuando se empezó a trabajar en todo ese proceso de creación del glosario, se tenía la idea de proponer conceptos y a su vez de sugerir señas para denominarlos. Sin embargo, te quisiera preguntar si hubo alguna palabra a la que no fue posible asignarle una seña y en este caso, ¿qué estrategia utilizaron? Bien, excelente pregunta. Dentro del equipo de trabajo de traducción de este glosario Señas para la Paz, encontramos que algunas era posible encontrarles la seña, pero debo decir que fue difícil este trabajo. Encontramos cierta particularidad en algunos conceptos en español y que al traducirlos podrían ser semejantes, podría equivaler de algún modo a la palabra o al concepto en español. Dentro de la comunidad sorda existe pues la cotidianidad en su habla, pero en este contexto en particular estábamos hablando de una situación y no todas las señas eran aplicables. Estábamos determinando cada una de estas palabras, en especial diplomacia, este concepto en español que no tenía al parecer un concepto equivalente. Así que empezamos a mirar y la idea sería tal vez no crear una seña porque no era el objetivo de crear o hacer nuevas señas o crear neologismos en lengua de señas. Así que lo importante era definir desde el concepto, desde la explicación, lo recibí obviamente, y poder efectivamente dar un equivalente en lengua de señas. No tengo el constructo perfecto en español para poder hacer una equivalencia en lengua de señas, así que dentro del grupo de sordos empezamos a hablar de eso y la diplomacia equivalía a cierto contexto en el cual yo no tomo partido en particular de alguna situación, pero eso también podía verse o entenderse dentro de la comunidad
con la seña o el concepto de manipulación dentro de una situación en particular con dos o más personas. Así que no podíamos hacer la seña de manipulación porque tal vez se podía desdibujar como tal el concepto, y nos dimos cuenta de que era importante que no solamente creáramos o diéramos el concepto, sino que la comunidad sorda dentro de su uso particular de la lengua de señas lo pudiera comprender y lo pudiera entender. Así que pues la idea era que primero damos la palabra en español, hacíamos una descripción o una ampliación de este concepto, y asimismo las personas sordas nos pudieran dar unas bases, o por qué no unos ejemplos que lo íbamos a dar en discusión allí dentro de un trabajo arduo para traducción de la lengua de señas, y pues de esa manera se dio este proceso. Perfecto. Bueno, estaba esperando que aparezca en plano. Muy bien, entonces ahora los invitamos a ver este video con el concepto de diplomacia. Muy bien. Bueno, siempre me olvido de que tienen que enfocarme primero y arranco a hablar. Quisiera hacer un paréntesis. Quizás ustedes piensen, por ejemplo, con el concepto de diplomacia y lo relacionen, bueno, lo están relacionando con control, pero entonces lo que sucede es que esta seña aplica en un contexto y para otro contexto aplicaría esta otra seña más de control para diplomacia. No es que se esté reemplazando una seña por otra, simplemente son conceptos que se aplican en contextos diferentes. Ahora queremos preguntarle entonces a Juan Manuel, quien, como ya lo hemos mencionado, es el ilustrador de todo este proyecto y de todos los conceptos. Quisiéramos preguntarle si hubo una ilustración que represente la imagen de una seña, y de ser así, ¿cómo se llegó a esa decisión? Bueno, hay una, como lo dije ahora, ¿cómo se llama esto? Que a veces yo dibujo tanto que a veces se me olvida hablar, entonces no puedo organizarme la cabeza en palabras. Hay una cosa que pasa, que es que como la técnica es importante, este dibujo, ya lo dije antes, es gestual, y este dibujo es un poco como impreciso, pero a la vez, digamos que hay que mostrar una figura humana proporcionada y todo. Y me pasó que con el concepto de… bueno, yo propuse ese tipo de dibujo porque es un tipo de dibujo rápido de hacer, que me permitía a mí poder hacer todo el glosario de las 57 palabras de una manera muy rápida. Pero entonces surgía que, por ejemplo, ilustrar el concepto de paz estable y duradera era imposible. Era como, ¿cómo hago yo esto en figura humana? ¿Con qué cara uno puede ilustrar ese concepto? Entonces hice algunos intentos como de tal vez hacer un paisaje, tal vez hacer, no sé, dibujar como la flora y fauna colombiana o algo así que puede como complementar el texto, pero hablando con María Isabel de nuevo,
ella me sugirió, no, pues dibuja la persona haciendo la seña de paz. Yo tomé primero una fotografía del glosario que está en internet, del diccionario de señas, y tomé de esa fotografía tomé la seña y dibujé la seña, y al ver la imagen, digamos, se ve el dibujo, ella está así, pero entonces en el dibujo, como el dibujo es un dibujo impreciso, pues no es exacto como una fotografía, el dibujo daba la sensación que las manos estaban así. Entonces, seguramente quería decir otra cosa la seña. Entonces, hice otro dibujo nuevo con una seña con la mano, no así, sino que se viera que está así. Y ya el problema fue que el dibujo de la chica, de la mujer, no era, pues la cara no era muy agradable, entonces era como que era muy ambigua, parecía como si la persona estuviera sufriendo, haciendo el gesto de paz, entonces tampoco funcionó. Entonces lo que resolví fue, a una amiga le dije, este dibujo había que entregarlo muy rápido, entonces me tocó en un momento como decirle a una amiga, ven, párate ahí, te tomo una foto haciendo esto. Entonces era como no completamente las manos pegadas, porque en el dibujo esto no se iba a leer bien. Entonces, Marisabel me sugirió que estuviera como a punto de tocarse las manos. Entonces, quedó el gesto más claro y yo mandé la foto por WhatsApp y ya todos lo aprobaron. Eso fue. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Manuel. Muy bien. Entonces, como pueden darse cuenta, por ejemplo, cuando se crean estos videos con los GIF, por ejemplo, donde se diseña para una sola palabra un vocabulario, todo este proceso de diseño y de ilustración es diferente, porque la lengua de señas, al ser tridimensional, pues debería representar todos estos aspectos, por ejemplo, para el concepto de paz. Entonces, estos conceptos extralingüísticos deben verse plasmados en la ilustración. Muchas gracias. Ahora, por último, ya vamos a terminar, ya casi vamos a terminar, pero vamos a hacer antes de eso un último set de preguntas. Vamos a hablar entonces con Ricardo. Ricardo, queremos preguntarte cómo fue la experiencia de trabajar con personas sordas y de aproximarse a la lengua de señas. Fue una experiencia muy interesante. Yo nunca había interactuado con personas sordas, no tenía la menor idea sobre la lengua de señas. Y para mí fue muy sorprendente descubrir eso que ya Cristian ha dicho en varias ocasiones y ha señalado muy claramente, y que también Boris dijo, y es que se trata de lenguas con estructuras completamente distintas. No hay una equivalencia de que a una palabra corresponda a una seña. Eso no juega así. Entonces, una sola palabra de español puede generar una cantidad de señas y uno no sabe por qué, porque es una cosa completamente distinta, o de pronto una seña significa algo que en español es una frase larga. Ese encuentro con esa realidad fue una cosa muy sorprendente realmente. Entonces fue un trabajo desde ese punto de vista muy interesante, yo siento que aprendí mucho, fue un trabajo muy agradable, o sea, una discusión con personas sordas, siempre con la ayuda de intérpretes, sobre el alcance o no de un concepto determinado. Eran realmente discusiones muy gratas, muy constructivas, en las que yo aprendí sin duda de conocer la percepción que tenían ellos, percepción muy rica a veces, que a mí me sorprendía por todos los matices que tenía y que podían comunicar con la lengua de señas. Yo quedé muy contento, para mí fue una verdadera satisfacción haber participado en este trabajo. Conocí personas hablantes de lengua de señas o señantes, como suelen decir, que me impresionaron mucho, que
que fue una… ¿sí? O sea, yo salí muy enriquecido de este trabajo. Muchas gracias. Debo comentarles que ayer en los ensayos previos a este evento ya se le asignó una seña a Ricardo. Ricardo, ¿recuerdas cuál es tu seña? Muy bien. Son dos gestos característicos míos y como los sordos son tan agudos observadores, porque así se comunican, entonces rápidamente cuando decidieron que me bautizarían, encontraron de inmediato las características que me distinguían más. Muchas gracias. Bueno, vamos con las dos últimas preguntas. Juliana, como ustedes saben, para una persona sorda, la lengua de señas es su primera lengua y el español la segunda lengua. Entonces, Juliana, ¿cómo fue la experiencia del contacto con el español para comprender los conceptos que recoge Señas para la Paz? ¿Cómo fue todo este proceso para ti? ¿Podrías contarnos tu experiencia? Claro que sí, además fue una excelente experiencia. Cuando recibí los textos de parte de Ricardo, el sociólogo, no tuve que leerlos yo solamente. Tuve un equipo que me estuvo apoyando, ya que mi segunda lengua es el español, la primera es la lengua de señas. En este equipo de trabajo, en esas discusiones arduas e intensas, recibiste apoyo para poder conceptualizar y sobre todo interiorizar esos conceptos. La comunidad oyente que reconoce y entiende en contexto esas palabras y que puede hacer un constructo o un imaginario, es más fácil para ellos. Pero ¿cómo se da en el caso de las personas sordas? Cuando hacen una lectura y de este español y cómo poderlo hacer visible o poderlo construir en lengua de señas. Primero debía ser una interpretación de este idioma, de esta lengua escrita, para poderlo entender en lengua de señas, hacer un concepto abstracto, un concepto imaginario para mí, para poder hacer este cambio lingüístico a la lengua de señas. Y aparte de eso, darle un concepto o darle una seña para esta palabra. No se podía deletrear en este caso, porque son dos diferentes estructuras de construcción gramatical. Yo utilizo el deletreo para decir mi nombre. Esta es mi seña, Juliana, en mi cabeza, pero entendiendo la estructura del español debo deletrear cada letra. Por ejemplo, en el caso de Ricardo, su seña obedece a estos dos movimientos en su parte superior del cuerpo, así que asimismo yo entendí que debía hacer este proceso de conceptualizar, de recibir también una retroalimentación de mis compañeros, de investigar a qué se refería, poder sentar estas bases, y esto también lo hice con la ayuda de internet y pues obviamente las tecnologías de la información. Esa fue una experiencia muy interesante. Muy bien, muchas gracias, Juliana. La última pregunta, esta va dirigida a Diego. Diego, ¿cómo fue todo el proceso de traducción de este glosario? ¿Podrías contarnos, por favor? Bueno, primero que todo quiero hacer unas aclaraciones respecto al tema. Hacer traducción e interpretación es importante tener la claridad que no es lo mismo. Sabemos que la lengua de señas es una lengua visogestual que también utiliza unos parámetros extralingüísticos como los gestos o asuntos no manuales, y el español es una lengua oral, es una lengua lineal. La lengua de señas es tridimensional, utiliza gestos o señas, rasgos no manuales, y es tridimensional. Entonces, hacer una traducción de estas dos lenguas, primero entender el texto que está impreso en español de la lengua oral, hacer una discusión, ese proceso que mencionaba Juliana, y acercarlo a la lengua de señas no es fácil. Primero hay que entender lo que dice el texto y luego hacer la traslación o la transferencia, pero antes debe haber un proceso de discusión y, digamos, de alguna u otra
otra manera también ponernos de acuerdo para que lo que nosotros estemos enseñando sea entendible para todo el público en general. Entonces, primero hay una discusión. Cuando hay interpretación, se hace de manera simultánea. Los procesos son distintos. Entonces, por eso quería hacer la claridad respecto a lo que se entiende por traducción e interpretación. Ahora bien, no sé, ustedes están pensando en este momento tal vez ese texto porque había que hacerse esa traslación a lengua de señas. Entendemos que existen distintas estructuras para cada una de estas lenguas, pero por ejemplo, como mencionaba anteriormente Boris y como lo contaba también Juliana, pensar en una sola palabra, una seña aislada como la seña que utilizamos para diplomacia o para reconocimiento histórico, podríamos decir, pero es que esta seña de reconocimiento podría aplicar. Como contaban anteriormente, podríamos hacer la seña de reconocimiento, pero ¿qué constructo están llevándose aquellas personas o ese público que nos está viendo? Por ejemplo, cuando entrevistamos a esta persona en Santa Marta y le preguntábamos qué entendía por reconocimiento y lo hacíamos reflexionando en lo que realmente decía el documento oficial, decíamos, no, el reconocimiento para este caso, como lo está expresando el documento, no aplica esta seña. Era aceptación de la historia. Entonces, haciendo un ejemplo similar con el inglés, podríamos pensar en la palabra bonito en español o en los sinónimos que existen para ellos, como guapo, simpático. Existen varios sinónimos para ese constructo. El inglés también tiene muchos sinónimos para esa palabra. Entonces, por ejemplo, la palabra bonito en español, en inglés podría ser beautiful, o, por ejemplo, no podríamos utilizar beautiful en todos los contextos. Tendríamos que pensar también, por ejemplo, para el caso del hombre podría ser handsome, o entonces no podríamos decir, es que se está hablando de dos palabras distintas, ¿por qué no usar la misma? No, depende del contexto de esa lengua en inglés y de su cultura, cuál podría ser la palabra propia para el contexto del cual se está hablando. Entonces ocurre lo mismo con lengua de señas. Eso para hacer otra claridad. Entonces, ese proceso de traducción implicaba pensar en todo esto y reflexionar, hacer un debate respecto a cuál podría ser la palabra que aplicaba a ese contexto. Esas discusiones primero se daban en torno a qué se entendía por el concepto, y entonces María Isabel tuvo el trabajo de poder recopilar esa lista de palabras, lo que nosotros hoy llamamos el glosario, para poder explicar el significado y mirar cómo se estaba entendiendo. Por eso la biblioteca hizo contacto con Ricardo, el sociólogo. Él hizo la construcción de los significados de estas palabras, y nosotros pensamos, no es solamente que haga una construcción aislada, también requiere del apoyo del equipo. Por eso contamos con unos profesionales del INSOR, quienes también estuvieron apoyándonos, y en alianza con el Instituto Nacional para Sordos buscamos unas estrategias para poder formalizar un equipo de trabajos multidisciplinario entre personas profesionales sordas, intérpretes de lengua de señas. Contábamos con el texto que ya nos había entregado Ricardo, y en ese equipo pudimos hacer la discusión, surgieron muchas dudas, también se le hacían muchas preguntas a Ricardo para poder tener el entendido real de ese constructo, y entonces en ese equipo de trabajo surge algo parecido, como pudiéramos llamarlo, como algo preliminar, como un borrador. Entonces hacíamos borradores de cómo podría ser ese video, discutíamos si estaba bien, si estaba mal, y luego tratábamos de entrelazar todas esas ideas, porque como les decíamos, la lengua de señas es una lengua visogestual. También tendríamos que pensar en otros asuntos extralingüísticos como el espacio, los gestos, y ya luego de esas discusiones empezábamos a grabar. Dejábamos allí unos videos que podrían ser tentativamente los videos ya preliminares o formales para el producto. Se los presentábamos a Ricardo, él los veía y él tenía que hacer un reconocimiento de lo que se estaba presentando en ese video, si realmente era lo que él había escrito en la construcción de ese significado. Le pedíamos, pues, obviamente él con la mediación del servicio de interpretación, para que él pudiera tratar de vislumbrar lo que estaba en el video y que se acercara a lo que él había escrito inicialmente. Entonces, digamos que en ese momento, con Ricardo, como comentaba él, la experiencia, realmente él pudo aprender mucho y enriquecer también mucho su trabajo, y también tendríamos que entonces pensar no solo en la seña, que se estuviera entendiendo, sino que también al final, entonces enriquecerlo con
unos asuntos técnicos o ilustrados. Entonces tendríamos que también explicar el por qué, explicarle a Ricardo por qué en español tal vez las estructuras o la organización sintáctica no obedecía a la del español, y habíamos también que hacer un trabajo con él de reconocimiento de cómo eran las estructuras en lengua de señas, y tal cual como mencionaba Cristian, a veces dejaba de aparecer el subtítulo en el video, como ustedes pudieron ver, y seguía señalando el presentador porque no obedece a esa misma organización sintáctica de la estructura gramatical del español con la estructura gramatical de la lengua de señas. Entonces, tratar de pensar cuál era la seña que iba en ese orden del texto era un poco complejo, y tendríamos que también hacerle entender a él que tal cual como ocurre en el español, no ocurre en la lengua de señas. Entonces, realmente sí fue un trabajo muy duro poder ver todos esos puntos de vista, tratar de entrelazar todas esas opiniones, y ya luego que Ricardo entonces hacía la aprobación del video, entonces sí ya empezábamos a buscar los presentadores oficiales para el producto final, y ya posteriormente pues eso pasaba a edición. Un aplauso por todo ese trabajo realizado. Muchísimas gracias. Como se pueden dar cuenta, los resultados los podemos encontrar entonces aquí en la página web, y la idea es que se replique a nivel nacional y ojalá también logremos un reconocimiento a nivel internacional. Muchas gracias por todo el trabajo, por sus respuestas a todos los panelistas, y ahora hemos reservado un espacio para que, si del público alguno de ustedes tiene una inquietud o una pregunta frente al tema, puede hacerlo de manera muy concreta, y reiteramos que por favor, si tienen una pregunta o una inquietud, sea específicamente del tema tratado el día de hoy. Las personas que quieran participar, personas sordas, lo pueden hacer en lengua de señas en la parte izquierda de la plataforma, y para las personas oyentes vamos a proceder a pasarles el micrófono. Tenemos un tiempo límite de 3 minutos para… 30 minutos para este espacio de preguntas. Buenos días, mi nombre es Marta Gaitán, yo soy docente del Colegio Manuela Beltrán en la jornada nocturna, donde recibimos estudiantes sordos, jóvenes y adultos. Me parece muy bien este acercamiento que se está haciendo para que las personas sordas tengan la posibilidad de estar interviniendo dentro de la historia de lo que está viviendo nuestro país. Es importantísimo, pero sin embargo pienso que hay algunas apreciaciones que habría que tener en cuenta para que este esfuerzo tan maravilloso que se hizo tenga un éxito. Es preocupante, por ejemplo, que hoy aquí en el auditorio no estén más personas sordas, sabiendo que esto es una cosa para ellos. Es importante tener que hacer más difusión. Hay que ir más a las bases, hay que ir a los colegios, hay que ir a ver dónde es que está la población sorda. La población sorda tiene que saber de esto, la población sorda debe enterarse que esto es para ellos, que esto les sirve, que esta es una verdadera inclusión. En la medida en que lo tengamos en cuenta en cada uno de los aspectos que la vida de nuestro país está viviendo, ellos tendrán más participación. Además hay otra cosa. Este glosario no va a tener los alcances que se quisiera que tuvieran si los estudiantes, si las personas sordas no reciben la información. Nosotros tenemos un inconveniente muy grande, que ellos no les gusta leer. Ellos, el periódico, las revistas, eso para ellos es chino, digámoslo así. No les gusta. ¿Por qué? Porque pues, han tenido acercamientos diversos frente a la lengua escrita, no les gusta, no quieren, pero nosotros tenemos que ver que este esfuerzo que se hace aquí es un esfuerzo que vale la pena y que ellos deben saber que ellos son los que tienen que explotarlo. Si nosotros no, de aquí este esfuerzo se queda aquí y no vamos a las bases, pues no va a surtir efecto. Y el esfuerzo debe ser interinstitucional. No es solamente un grupo el que debe hacerlo, es todo el mundo. La televisión,
la televisión tiene varias cosas, ha hecho que salga el recuadro con grandes debates, por qué le quitan el 33avo del televisor a una persona oyente dentro de su televisor, porque no lo quiero ver, yo no tengo nada que ver con personas sordas, no tengo por qué me quitan ese pedacito. Alguien dijo, un periodista muy importante. Entonces, hay también que pensar que la televisión juega un factor muy importante. Hay que ver que el periódico también juega un papel muy importante. Los periódicos deberían también tener algo de aproximación a la comunidad sorda. Si hacemos eso, ahí sí verdaderamente este esfuerzo que se hace hoy tendría un valor. Yo me doy cuenta porque mis estudiantes sordos, adultos, si uno les pregunta, por ejemplo, en el momento histórico le preguntamos, ¿quién es Jorge Eliezer Gaitán? No saben. ¿Quién fue Galán? No saben. O sea que hay muchísimas cosas de la historia que ellos no saben. Como un glosario muy bien hecho, muy bien elaborado, muy bien pensado, va a surtir efecto en una población que no sabe qué está pasando. Tendríamos que tener muchísimos más momentos de estos, donde la población sorda realmente venga. Es maravilloso ver todas estas personas. A muchas de las personas sordas que están aquí las reconozco, las sé que han surgido y me maravilla, me parece espectacular que estén aquí, que tengan un reconocimiento y que tengan una participación en este gran evento. Pero, ¿y la base? Y sigo insistiendo. La base es importante. Necesitamos darles más información para que este glosario realmente surta efecto. Muchas gracias. Bueno, lo primero es felicitarlos por ese esfuerzo tan grande de animarse a interpretar unos conceptos tan abstractos y llevarlos a una lengua que evidentemente es muy diferente. La mía es una curiosidad lingüística, yo creo que me la puede resolver Ricardo o Diego, a ver quién se anima. ¿Existe una seña que transmita mejor la esencia de una palabra en lo que se refiere al conflicto armado en Colombia? Yo no estoy en capacidad de responder esa pregunta porque no conozco el lenguaje de señas, la lengua de señas. Solamente Diego o alguno de los aquí presentes que son expertos podría saberlo. Bien, para responderte respecto a esa pregunta, la palabra conflicto también generó mucho debate y mucha discusión en los equipos de trabajo. Sí existe la seña, sin embargo, pensar en el contexto específico que aparece en el documento oficial generó muchas reflexiones y muchas inquietudes. Cuando hablábamos de la seña para hablar de reconocimiento histórico, para diplomacia, así como hubo digamos, esa reflexión y esas discusiones frente a esos constructos, también cuando hablábamos de conflicto, también teníamos que pensar en otros contextos, cómo podría resolverse el conflicto armado o la guerra que se estaba viviendo, esa guerra civil. Pero decíamos que aplicaba más a un asunto personal. Cuando hablamos de conflicto utilizábamos esta seña. Pero luego, durante varias reflexiones, les preguntábamos a los sordos, sin pensar en el español y sin pensar en el texto, esta seña de conflicto ¿a ti qué te evoca? Entonces, nos decían ciertos sentidos, nos daban ciertos constructos y, bueno, gracias, pero no es lo que dice el documento oficial. Entonces, preguntábamos por esta otra seña para conflicto, ¿esto a ti qué te evoca? Entonces, no podríamos pensar en la misma seña para todos esos contextos. Entonces, esta configuración tendría que ser la misma, pero
tendría que añadírsele otros gestos. Entonces, reflexionar en cuáles podrían ser esos otros parámetros que podríamos utilizar para transmitir realmente el sentido del conflicto. Entonces, les decíamos esta seña y ellos tenían el imaginario, es que están peleando. Sí, pero no es suficiente, tendríamos que añadir otras cosas más. Por ejemplo, veo que utilizan otra seña en un grupo académico de personas sordas para el conflicto y era esta. Discutíamos respecto a esa seña y con otro grupo de trabajo que tenían ya un cierto vocabulario que es más relacionado con lo académico, le preguntábamos a personas que pertenecían a ese grupo social o a esa organización que cuál era la seña que ellos utilizaban para conflicto y nos daban esta seña. La voy a hacer un poco más arriba para que todos la vean. Y esta seña de conflicto, teníamos que hacer un alto en el camino porque nos surgían muchas inquietudes. Si bien es cierto que es utilizada por ese grupo o ese grupo de personas sordas que ya pertenecen a la academia y que ya también han generado ciertas discusiones y que no lo hacen de manera arbitraria, ellos siguen ciertos criterios y tienen ya unos parámetros, no podríamos decir que no existe la seña en lengua de señas para conflicto porque hay que reconocer el trabajo, un trabajo que lleva muchos años de construcción de neologismos específicamente para distintas áreas del saber, pero específicamente esa seña de conflicto que ellos utilizan no es una seña conocida a nivel nacional. Digamos que ya ha tenido ciertas réplicas y está en un movimiento de conocimiento por parte de la mayoría de las personas sordas a nivel nacional, pero nos generaba esa inquietud. Mirábamos también el diccionario y pensábamos que cuál era el propósito básicamente de este producto de trabajo y era que fuera conocido por toda la comunidad sorda y no queríamos que generara ciertas reacciones en otras personas o confusiones en las personas que pudieran ver este trabajo final. Entonces decidimos dejar esta seña para conflicto, pero posiblemente también podría utilizarse en otros escenarios, tal vez en otros espacios de aquí del país, podría utilizarse esta seña por otro tipo de profesionales, llamándolo ya más una jerga específica. Entonces, no es que sea un idioma distinto a la lengua de señas colombiana, no. Así como ocurre en el español, que es utilizada cierta palabra con una variación dialectal. Por ejemplo, hay ciertos constructos que son propios de ciertas regiones, como la costa o el interior del país. Así lo mismo ocurre con la lengua de señas. Podríamos denominar esta seña como una variación dialectal. Gracias, mi nombre es Liborio. Pido excusas por la ignorancia total que tengo sobre el tema. Dos preguntas. La primera es si los parlantes en el mundo se entienden en diversos idiomas o se confunden o se ignoran, pero utilizan muchos idiomas. Los señantes están utilizando un lenguaje que es universal o una muy buena parte del lenguaje de señas es universal. Y otra parte es regional, esa parte no la tengo yo clara. La segunda, gracias. La segunda pregunta ya parcialmente está contestada y es que si hay una frase que tiene una connotación en la región cundiboyacense, pero esa connotación cambia en la región antioqueña o en la costa atlántica o en la costa pacífica o en otro país. Entonces, ¿cómo se hace para manejar esas connotaciones diferentes según la región donde se esté? Gracias. La primera pregunta, ¿cuál era? Ok. Sí, sabemos que la gran mayoría de los oyentes tienen paradigmas respecto a la lengua de señas y uno de esos paradigmas es que se cree que la lengua de señas es universal. Primero quiero romper ese mito, la lengua de señas no es universal. Cada uno de los países tiene una lengua de señas distinta, tal cual como ocurre con las lenguas orales utilizadas por los oyentes, el italiano, el inglés, el español, el francés, el alemán. Es una lengua que se construye dependiendo del territorio, de la cultura, de la tradición, de las costumbres, y eso se da tal cual como ocurre en un orden normal de las familias de lenguas orales. Lo mismo ocurre con las lenguas de señas. Cada país tiene su propia lengua de señas porque pues eso se construye de acuerdo a la cultura, la política, la economía, la sociedad, las vivencias, las experiencias de vida. Entonces, por ejemplo, los sordos colombianos no tienen experiencias de vida similares a los sordos alemanes, así entonces por ello surge
y las señas de los japoneses. Entonces, es por eso que surgen las señas para cada uno de los países. Entonces, por ejemplo, aquí en Latinoamérica, Brasil, sabemos que tiene una lengua oral como base distinta al resto de los países de Latinoamérica, pero entonces podríamos comparar algunas de las señas utilizadas en unos países. Aunque pudiéramos pensar que toda Latinoamérica utiliza el español, la lengua de señas latinoamericana no es igual. Por ejemplo, Argentina tiene un español también distinto y por eso se habla de lengua de señas argentina, utilizada solamente en Argentina. Colombia también tiene un español con unos significados y unos constructos distintos y por eso decimos que es lengua de señas colombiana, porque también se enriquece de cultura. Eso por un lado. Y con respecto a cómo manejamos los asuntos regionales, aquí en Colombia sabemos que se utiliza la lengua de señas colombiana como lengua oficial para comunicarnos entre comunidades sordas, pero entendemos que en las distintas regiones como la costa, la región cundiboyacense, el interior, también tienen señas propias por su contexto o su región. Y no quiere decir que sean señas fuera de lo común, no, o señas extrañas para el resto de los sordos colombianos. Por ejemplo, aquí en Bogotá se utiliza esta configuración manual o esta seña para referirse a primo. En Cali, esto equivale al color verde. Mientras que los sordos bogotanos utilizan la seña para decir primo, en Cali los sordos caleños utilizan esta señal para decir verde. Otro ejemplo regional, por ejemplo, la seña que utilizamos para hablar de la risa. Aquí en Bogotá se utiliza así y tal vez en otras regiones también, pero en Medellín utilizan esta configuración para referirse a la risa, ya es distinta. Entonces, son muchas las señas que tienen una variación dialectal. Otro ejemplo podría ser aquí en Bogotá, utilizamos esta seña para referirnos a hermano, mientras que en la costa lo hacen así. Entonces, son experiencias de vida, también depende del contexto, y eso no quiere decir que si un sordo de aquí de Bogotá va a interactuar con un sordo de otra región, no se va a entender. Obviamente no, se va a poder entender por el contexto del discurso de lo que se esté hablando. Tal vez, si es la seña aislada, se va a preguntar qué es eso y se va a darle la explicación, así como ocurre con el español. Por ejemplo, aquí tenemos algunas palabras utilizadas por los bogotanos. Aquí en Bogotá nos referimos a una persona por niño, mientras que en la costa le pueden decir culicagado. Y significa que un rolo y un costeño que está interactuando cuando le dice culicagado no se van a entender. No, porque es el mismo idioma. Dependiendo del registro, del discurso, de cómo se esté dando la interacción, se van a entender. ¿Cuál es la estrategia para entendernos? Ok. Obviamente ya es un proceso distinto al que nosotros estamos haciendo acá en este producto, un proceso de traducción. Tenemos que pensar en que nuestro discurso sea entendible por el público en general y como lo hemos evidenciado y lo hemos mostrado en los distintos videos, tal vez algunas señas no pueden ser iguales en todas las regiones, pero posiblemente ellos pueden que utilicen una seña que se está utilizando acá, pero tengan también una seña distinta para ese constructo. De eso se trata la riqueza de las lenguas, la riqueza lingüística que tiene, porque la lengua es como un órgano vivo que se va enriqueciendo y va creciendo día a día. Entonces, a veces hablamos del estatus de la lengua y es distinto cuando nos referimos a estos procesos. En Colombia la lengua de señas ha tenido investigaciones lingüísticas muy recientes. Tiene un reconocimiento estatal del año 1992, 93. A partir de ese entonces se empieza a investigar de una manera ya disciplinaria a través de distintos profesionales de la lingüística que empiezan a hacer investigaciones de la lengua de señas y por eso decimos que si hablamos de 1993 es una lengua recientemente investigada en comparación con otras lenguas orales, a pesar de que en otras regiones o en otros países tal vez tengan muchos más años de investigación, pero nosotros apenas la estamos enriqueciendo y la estamos construyendo. Allora,
Adicionalmente hay algo que quiero decir, que son las diferencias individuales entre los que hacen señas, que ustedes, los hablantes que han estado aquí presentes y que no entienden la lengua de señas seguramente habrán notado, y es que hay diferencias corporales, como tener una bonita voz, tener una dicción más clara, hablar más rápido, hablar más lento, también es un equivalente. O sea, cada persona tiene un estilo personal distinto, eso hace que algunos los prefieran para hacer los videos porque su actitud corporal es más segura, sus señas son más amplias, una cantidad de matices del movimiento corporal o de la gesticulación facial que para ellos son muy claras y que dicen, para mí me sorprendía eso, una conversación entre ellos decir, ah, es que fulano tiene una seña muy bonita, ¿sí? Muy clara. Un equivalente de lo que es el comentario que se puede hacer sobre fulano tiene una bonita voz, habla muy bien, es fluido en su discurso, ocurre lo mismo en la lengua de señas. Yo quisiera agregar algo, dice Juliana. Sí, respecto a eso que tú preguntabas y como te lo comentaba Diego, también es una situación que digamos que incide o trasciende en la educación. No todas las personas sordas tienen la misma interacción con la educación. También es un asunto de variaciones regionales, que los sordos de la costa tienen unos usos distintos, pero lo mismo ocurre ya a nivel local. No todos los sordos señas no tienen un mismo registro. Por ejemplo, yo puedo señar distinto a como lo hace un adulto y no hay que creer que nosotros señamos igual todos o todos tenemos las mismas señas. También los sordos adultos tienen unas señas propias que pertenecen a ese grupo poblacional de sordos de la tercera edad, que también tuvieron una interacción con la educación, un contacto con la escuela, con la academia muy distinto al que nosotros tenemos. Por ejemplo, los niños, también nosotros nos decimos, ¿cómo hacen los niños? También eso está, digamos, mediado por la interacción o por la adquisición que ellos tengan con la lengua, con el docente que les esté enseñando, y así partimos de todas esas raíces en el bachillerato para poder ver si el sordo tiene un discurso fluido o no, cómo fue esa primera interacción. Y lo mismo ocurre con estos videos de La Paz. Muy seguramente, si nosotros quisiéramos hacer este producto para un grupo poblacional infantil, tendríamos que ser un poco más descriptivos, mucho más amplios, mucho más gestuales, porque es un público específico al cual va dirigido. Entonces no se trata de que solo hay variaciones regionales, sino también hay otros tipos de parámetros o factores que hay que tener en cuenta al momento de hablar de los registros en lengua de señas colombiana. Muy bien, después de Juliana queremos escuchar a Diego, quien nos va a complementar. Le daremos la palabra a una persona que está levantando la mano y a una persona sorda que también quiere participar. Entonces, después de la intervención de Diego, sigue la señora a quien señalé, posteriormente la persona sorda, y cerramos entonces la sesión. Sí, tal cual como había mencionado, las señas son distintas en cada país por cultura. Ya se me ha pasado, ahorita me acordé. ¿Por qué decimos que las señas son distintas por la cultura? Les voy a colocar un ejemplo. En Japón, sabemos que ellos tienen unas costumbres en la mesa y también tienen unos instrumentos propios para a la hora de comer, entonces ellos comen con palillos. Entonces le preguntábamos a un sordo de allá de Japón que cuál era la seña para comer. Y él hacía así. De alguna u otra manera estaba haciendo alusión a cómo ellos comen, utilizando esos instrumentos para la comida. Entonces yo cuando veía la seña de comer allá, yo pensaba en comer aquí en Colombia, que lo hacemos de esta manera, puede que sea así o así, de estas dos formas, pero está relacionado porque los sordos colombianos no utilizamos palillos para comer.
nosotros tenemos otro tipo de instrumentos como los cubiertos. Entonces, ¿por qué la seña de comer aquí en Colombia no es igual allá en Japón? Porque obviamente también eso está enriquecido con otros asuntos culturales. Tal vez nosotros acá también tenemos otras costumbres gastronómicas distintas que no permitan que nosotros comamos así, y por eso nosotros configuramos la seña o ese constructo de esta manera, y los sordos japoneses lo hacen de una manera distinta porque está más relacionado a cómo ellos lo hacen. Entonces, por ese ejemplo podríamos entender las diferencias de cada una de las señas propias de los países. Aquí en Colombia utilizamos esta seña para decir gracias. Puede que haya contacto con la otra mano o no. Hay otras formas, por ejemplo, en Japón ellos dicen gracias así, inclinando el cuerpo, porque así ellos lo entienden, así es como ellos se dan las gracias, porque así es su cultura. Normalmente ellos se dirigen a una persona para darle las gracias así. Entonces, digamos que eso también enriquece y eso también incide directamente en la construcción de una seña. Muy bien, muchas gracias, Diego. Entonces, ahora sí le cedemos la palabra a usted que quería hacer una pregunta. Buenas tardes para todos y todas. Primero quiero felicitar a todo el grupo que hizo posible este trabajo del Glosario de Señas para la Paz. Me parece un trabajo sumamente arduo, dedicado, muy consciente, interesante en términos lingüísticos, extralingüísticos. Y la pregunta que yo tengo va orientada un poco a la primera pregunta que hizo la profesora, el comentario que hizo la profesora del Colegio Manuela Beltrán, y es si este grupo de personas que realizó toda esta producción tan bien elaborada tiene en este momento definido algún tipo de estrategia para la difusión de estos contenidos y cuál es la difusión que van a dar, pues para tener conocimiento no solamente en el ámbito educativo, en donde efectivamente pues este trabajo va a tener un impacto sumamente significativo para los estudiantes en colegios, sino en otros escenarios. Pongo el ejemplo, yo trabajo para una entidad del distrito, no Secretaría de Educación, y sería muy interesante poder dar a conocer a otras personas sordas que no están escolarizadas, porque ya terminaron, porque no pueden acceder a la universidad por distintas razones, este tipo de material y no sé, saber de qué forma se va a hacer la difusión y si este proyecto tiene continuidad con miras al posconflicto y van a evaluar muchos más documentos más allá del acuerdo de paz. Bueno, sí, claro, buenas tardes. Sí tenemos pensado en el plan de activación del Glosario Señas para la Paz, visitar a los colegios. Ya hemos hecho visitas a algunos colegios divulgando las actividades de la biblioteca, entonces vamos a llevar el glosario para compartirlo con la comunidad. También habrán actividades acá en la biblioteca, también seguramente tenemos otras actividades en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación y con otras instituciones aliadas. Entonces, los invitamos a estar pendientes de nuestro canal en Facebook, Grupo de Biblioteca para Sordos del Banco de la República, los canales del INSOR, y a través de esos medios estaremos haciendo las convocatorias para las siguientes actividades. Bueno, era Marisabel González ella. Yo soy Natalia Guarnizo, que también trabajo aquí en el Banco de la República y quería complementar lo que estaba diciendo Marisabel. Hemos estado también conversando con el equipo del Centro Nacional de Memoria Histórica y con el equipo del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, que desarrollan un proyecto que se llama Memoria en Señas y que han estado viajando por varias ciudades del país, identificando organizaciones e instituciones que trabajan con las comunidades sordas en diferentes ciudades. Nosotros los hemos puesto en contacto con nuestro equipo, porque el Banco de la República tiene áreas culturales, centros culturales en 29 ciudades de Colombia, y nuestro proyecto La Paz se toma la palabra también está presente en esas 29 ciudades, con una red de mediadores también, de mediadores culturales, que por el momento está solamente conformada por personas hablantes del español, pero justamente con memoria en señas hemos querido también aprovechar esa experiencia que ha tenido ese proyecto en ir identificando comunidades y grupos de personas sordas, instituciones educativas en otras ciudades del país, para nosotros luego poder identificar esos liderazgos y invitar a ser parte de nuestra red de mediadores a algunas personas
pues a varias personas sordas, ojalá en las 29 ciudades inicialmente en las que tenemos presencia y idealmente también en otros municipios rurales en el país. Entonces, en efecto, estamos construyendo ese plan de activación, ese plan de socialización desde el Banco de la República y buscando también seguir en alianza con el INSOR y con estas otras instituciones. Invitamos a todas las otras instituciones, de pronto si hay personas aquí justamente que representan otras instituciones que trabajan con población sorda, a que se acerquen al final y nos entreguen también sus datos para seguir esta relación. Muchas gracias. Le damos la palabra entonces a la última persona. Bueno, Diego. Sí, quisiera agregar un poco respecto a lo que estaba mencionando Natalia y María Isabel, con respecto a la estrategia y los distintos contactos. Yo sí considero muy importante que este material no sea solamente visto como un glosario, sino que también él cuenta con una estrategia para poder contar con el manual de uso del producto audiovisual, y fue muy interesante que se pudiera construir ese manual para poder dar las orientaciones de uso. Entonces también es importante tener en cuenta que este video o este producto no es solamente para verlo, sino que también puede servir como una estrategia pedagógica que a través de una mediación se puede compartir y socializar. Entonces podría utilizarse como un material para utilizar en las distintas escuelas donde hay personas sordas, así que pueden establecer contacto con nosotros para poder hacérselo llegar. Tanto el INSOR como el banco, la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República. Perfecto, muchas gracias, Diego. Entonces, por último, ahora sí, una de las personas sordas quiere hacer una pregunta. Le damos la palabra entonces a Eliezer. Por favor, adelante. Ahora sí me están viendo todos. Bueno, primero que todo, buenas tardes para todos. Inicialmente, darle las gracias al Banco de la República a través de la mediación que realizó María Isabel para que pudiéramos contar con este espacio, y como comentaba un poco Natalia, el DVD del glosario de señas para la paz no está solo pensado para los colegios, sino que consideramos que también es muy importante que se le pueda hacer llegar a las distintas asociaciones del país, donde hay un grupo poblacional muy diverso de sordos de la tercera edad, niños, jóvenes que participan en estos espacios, y se puede pensar en cómo, me sugiero yo que pudiéramos pensar en una estrategia para establecer contacto con las asociaciones y que de alguna u otra manera ellos también sean multiplicadores de esta información y de alguna u otra manera llegar así a todos los territorios y a todas las personas sordas de Colombia. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Eliezer, por la sugerencia, y muchas gracias a todos los asistentes, gracias a todos y cada uno de los panelistas. Pueden regresar ya a sus asientos. Muchas gracias. Bravo, un aplauso para ellos. Me pregunto, ¿ya tienen hambre? Ya va siendo como hora, ¿cierto? Bueno, ya vamos a terminar, pero antes de eso quiero comentarles que la Biblioteca Luis Ángel Arango posteriormente organizará una serie de campañas, talleres y eventos en relación a esto, y conversatorios donde se socializará esta herramienta para que ustedes estén pendientes y puedan participar, obviamente en relación a este tema de señas para la paz. Los invitamos entonces a firmar una lista de asistencia atrás, un registro, donde después podrán obtener el DVD con el contenido y podrán también pasar a disfrutar de un refrigerio que se ha preparado. Entonces agradecemos a los asistentes, a los directivos, a todos ustedes, al equipo de intérpretes presente, y muchas gracias por todo este gran trabajo. Bueno, pero se me queda algo en la mente. ¿Cómo era la seña para señas? Bueno, le pido al intérprete que ya no interprete. Muchas gracias. Hasta luego.